Este es el momento del mensaje. Aquí estamos, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Pensamos que íbamos a llegar muy tarde, hermano. Estos tapones están tremendos. No sé si el bebé viene negro o rojo, pero está tremendo. Eso es tremendo, hermano. Estos tapones que no avanzan por nada en la vida. Pensaba que iba a llegar muy tarde, pero Dios nos permitió estar a tiempo. Gloria a Dios, contento de ver a nuestros hermanos, tanto los de aquí como los hermanos de Sánchez Payat, hermano Daniel y su comitiva. Qué bueno, hermanos. Dios es maravilloso y siempre sus misericordias son nuevas. Vamos a ir al Padre en tiempo de oración. Nuestro Dios y Padre, te bendecimos, te ensalzamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Te damos gracias por amarnos, cuidarnos, protegernos. Padre, pedimos perdón por cada falta cometida. Te pedimos que nos ayude a perdonar a aquellos que nos ofenden. Padre bueno, he aquí tu palabra en esta noche. Padre, queremos que edifique nuestras vidas, Padre, que nos ilumine a través de tu palabra y tu Espíritu Santo usando, Padre, tu palabra para aplicarla en nuestras vidas, que traiga consuelo, que traiga esperanza, que aumente nuestra fe, Señor, y te acuerdes del hombre que está delante de ti, frágil, débil, pero me pongo en tus manos poderosas, oh Señor, para que tú seas yo sea apenas sea el instrumento y tú el Dios sabio que me use, Padre, para tu gloria y tu honra. No mire mi bajeza, sino, Padre Santo, mi dependencia de ti. Gracias, Señor. Permite, Padre, que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea edificado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, hay dolores que no se dicen, pero se sienten. Uno de ellos, hermanos, es ver a un hijo que se aparta del camino, el camino que le hemos enseñado durante toda la vida. Es un dolor que se lleva adentro profundamente. Muchos hombres y mujeres de Dios oran, se esfuerzan, trabajan, sirven de ejemplo y sin embargo, hermanos, tienen hijos que toman decisiones de apartarse del camino de Dios. Y esto realmente les rompe el corazón a un padre y a una madre cristiana. Es una herida, hermano, que se lleva en silencio. Una herida que no aparece en el rostro, pero sí, hermano, deja marcas en nuestras rodillas de pedir cada día a favor de nuestros hijos. Tal vez en el rostro no lo vemos, pero cuando miramos la rodilla de ese padre y de esa madre, orando todos los días y orando constantemente por los hijos que no están en el camino. Y quizá alguien hoy se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué si yo le he servido a Dios? ¿Por qué mis hijos son rebeldes a Dios? ¿Por qué? Nos quedan la interrogante. Si somos hijos de Dios, si le hemos enseñado el camino, ¿por qué nuestros hijos se apartan? ¿Será que Dios nos está castigando? Nos preguntamos algunas veces. ¿Será un castigo de Dios para ese padre, para esa madre? Esto trae confusión, hermano, y preguntas. Y mucha gente tal vez se preguntan en la iglesia y hasta fuera de la iglesia, ¿falló el padre? ¿El padre falló en la crianza? ¿La madre falló en la crianza? ¿O falló Dios a la promesa de bendecir a la familia, de cuidar de los hijos? La fe
No se transmite porque le enseñamos, pero esa fe parece que no sirvió de nada. Podríamos preguntarnos, hermanos. Y la Biblia muestra que esto no es nuevo. Este no es un caso nuevo, hermano, y que tiene profundas enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Hombres de Dios con un estándar divino pasaron por lo mismo. Hombres de Dios, mujeres de Dios con un estándar divino, viviendo como Dios le señaló, tuvieron hombres completamente impíos y apartados de razón. Y este tema, hermano, no es para avergonzarnos, y estos ejemplos tampoco, sino para enseñarnos que Dios no abandona a un padre fiel, no abandona a un padre fiel, y que la rebelión de un hijo nunca es la última palabra, nunca es la última palabra. Bueno, se quedó y se perdió, no, hermanos. Entonces hoy, a la luz de la Biblia, veremos que existen esperanzas, promesas de redención para aquellos padres que han hecho su parte y aún confían en Dios y confían en mano a la transformación que Dios puede hacer en sus hijos. Por tanto, hermanos míos, el tema de esta noche, estamos hablando de los estándares y hemos titulado hoy Hombres con estándar divino frente al dolor de hijos rebeldes. Hombres con estándar divino frente al dolor de hijos rebeldes. A ese estándar que Dios ha señalado. Y queremos ver, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo número 1, versículo número 2. Isaías, capítulo número 1, versículo número 2. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Eso es palabra de Dios. Hermanos, Dios muestra primero su paternidad, su amor aquí hacia sus hijos. Y Él convoca a cielo y tierra como testigos. Oí cielo y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Y qué quiere que escuche, Señor? Oh, que yo crié hijos y los engrandecí. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí. Y Dios muestra su paternidad, hermano, su amor. Él los crió, Él les dio vida, Él les dio identidad, Él les dio propósito a estos hijos. Los engrandeció, dice Él, los cuidó, los bendijo, los protegió, los levantó. ¿Y qué hicieron los hijos? Se rebelaron contra mí, dice el Señor. A pesar de tanto amor, los hijos decidieron rebelarse. La palabra rebelión, hermano, implica romper la relación, dar la espalda, rechazar la autoridad y el amor del Padre. La rebelión. Ahora, el dolor del Padre traicionado es grande, hermanos. Por eso el Dios clama y dice, oigan cielo y escuchen tierra lo que yo le voy a decir a ustedes. Quiero que ustedes sean testigos de lo que pasó. Por eso, hermano, la rebelión no es solo desobediencia, es ingratitud ante la bondad recibida. No es simplemente, hermano, desobediencia. Es un corazón ingrato ante un padre, ante la bondad recibida de un padre. Y hermanos, realmente hablar aquí de Dios, de que crió hijos y los engrandeció, ¿y qué hicieron los hijos? Se rebelaron contra Dios. Y es el testigo, hermano fiel. Por tanto, cuando veamos
a hijos que se rebelan contra los padres y que padres cristianos tengan hijos inconversos y algunas veces muy impíos, ¿qué ha pasado? Y lo vamos a ver en la Biblia. Hermanos, no es una sorpresa. Si Dios, el mejor padre, crió hijos y los educó de manera correcta, le enseñó el camino verdadero, le enseñó cómo caminar y él le modeló la forma correcta. Que podemos decir, bueno, lo que pasa es que el padre no fue un ejemplo. ¿Y Dios, usted cree que no fue un ejemplo? El punto de traer esta enseñanza. Entonces Dios no fue un buen ejemplo. Y él lo crió, él le dio tamaño, él lo educó. ¿Y qué hicieron los hijos? ¿Saben por qué pasa esto, hermanos? Porque los hijos no son un clon de los padres. Cada persona, cada individuo tiene su propia naturaleza, tiene su propia libre albedrío, su propia decisión, su libre decisión. Y no es una garantía que a pesar de que le enseñemos el camino, los hijos permanezcan. Porque si Dios que ama tanto y es tan bueno y el hombre le da la espalda, el padre no es una garantía de que aunque sea un ejemplo y aunque le haya enseñado el camino, que los hijos permanezcan. Por eso, hermanos, yo quiero que veamos en verdad este punto con detalles. Vamos a ver definir la palabra, porque hemos hablado toda la semana acerca del estándar y tal vez no se ha definido lo que es un estándar. Quiero ampliar el concepto, la definición. Cuando hablamos de estándar divino, va a hablar del estándar divino, te podrá buscar de todo sentido. Se refiere a un criterio o medida o nivel de perfección absoluta que tiene su origen y fundamento en la naturaleza y el carácter de Dios. Un estándar. Le traigo a colación cuando Dios le dijo a Moisés, le mostró allá en el cielo, y él le dijo, mira lo que te he mostrado, haz todo conforme al modelo que te he mostrado. Y Moisés hizo el santuario basado en lo que él vio. El santuario con las divisiones, lugar santo, lugar santísimo, que tiene una enseñanza profundísima en la iglesia hoy. Se cumple hoy también esto. Pero Dios le dijo a Moisés, mira allá lo que te mostré, haz todo conforme a ese modelo. Un estándar, hermanos, es como una vara de medir. Y en el punto de Dios, en el sentido espiritual, Dios se presenta como el ejemplo y nos dice, miren cómo yo soy, como si miráramos a Dios. Yo quiero que ustedes sean de esta manera. Y cuando estamos tratando cada tema, tratando acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca cómo Dios quiere que seamos el estándar divino, es que Dios ha puesto normas, ha puesto reglas. Y basado en esas reglas es que tenemos que caminar. Basado en esa norma, en ese estándar de Dios, esa figura, ese molde, ese ejemplo de Dios, es que tenemos que caminar. Y nadie puede movernos de ahí, hermanos. Aunque el mundo trate de redefinir la vida o el matrimonio, hoy el matrimonio ya no es un hombre y una mujer. El matrimonio puede ser un hombre con un perro, una perra con esto, con lo que sea. Así lo definen. Pero el estándar divino es que el matrimonio es que un hombre o una mujer. ¿Ya? No lo que dice fulano es que ya eso no vale. Entonces, hermano, cuando hablamos de estándar, estamos hablando de esto. En esencia, cuando hablamos de un estándar divino, nos referimos a que estándar, ¿a qué estándar? Es la máxima autoridad. No hay estándar más alto o superior. De ahí partimos. Es absoluto, inmutable. No cambia con el tiempo, con la cultura o con las opiniones humanas. No cambia. No, pero lo que pasa es que Dios dijo eso. Pero recuerden que este libro tiene más de 2000 años y hay que cambiarlo. No, hermano, la vida no hay que cambiarla. Bueno, si el hombre cambiara, podíamos cambiar la Biblia también. El problema es que el mismo hombre de ayer
es el hombre de hoy y el del futuro también, el mismo hombre, el mismo vacío existencial, la misma por el mismo problema, lo tiene el hombre, no ha cambiado. Y como el hombre no ha cambiado, la ciencia pudo haber cambiado muchas cosas, pero el hombre, hermano, de manera intrínseca, el hombre es igual. El mismo hombre de ayer, usted lo ve allá, es el mismo hombre de hoy. Por eso la palabra no puede cambiar. Entonces, hermanos, la cosa de Dios se mantienen igualita. Se basa en la perfección de Dios. Refleja la santidad, la justicia, la bondad y la perfección moral e inherente a la divinidad. El estándar se mantiene, hermanos. Por ejemplo, en el cristiano se asume que Dios mismo es la norma por excelencia de la bondad y la rectitud. Dios, bondad y rectitud, ese es Dios. No cambia, hermano. Sirve como una vara de medir, se utiliza para juzgar o evaluar la conducta, los pensamientos, las acciones y la moralidad humana. La falta de conformidad a este estándar se denomina pecado. Cuando nos salimos de ahí, fíjense que hasta para la comida hay un estándar. Cuando nos salimos de ahí, pecamos. Comer es malo, no comer no es malo. Ahora, salirnos del estándar de Dios sí es malo. ¿Cómo se llama el pecado cuando uno come desmedidamente? ¿Sabe cómo se llama? Se llama gula, hermano. Usted comió y comió, comió y comió. Y había lugares, hermano, allá en esos bacanales que se hacían, que había un lugar para cada vez que la gente comía, iba a ese lugar a vomitar. Se entraba el dedo, hacía, vomitaba y volvía a darse un banquete, porque era para los dioses y para llenarse los ojos. Hay gente que están llenos y quieren seguir comiendo. Entonces ya se enferman y Dios le dice, ya te pasaste de ahí, ya comiste donde no debiste comer, ya es un pecado. Entonces todo lo que se sale del orden de Dios, del estándar de Dios, es pecado. Así, hermano, que podemos entender entonces lo que es un estándar. Un estándar divino es un criterio de perfección moral y ética que proviene directamente de Dios y es la máxima e inquebrantable ley a la que toda la creación debe aspirar, adherirse o apegarse. Todo el mundo quisiera ser o deberíamos aspirar a ser como Dios, a caminar como Dios, a actuar como Dios. Y por eso la iglesia, hermano, en el tema de matrimonio tenemos que pensar en esto. Y ahora, pensando en el estándar de hombres que caminaron conforme a los planes de Dios, conforme al estándar de Dios, no a perfección, porque fallaron, son humanos. ¿Por qué entonces tener hijos completamente contrario a los criterios de Dios? Hermano mío, yo quiero que veamos algunos ejemplos que vamos a traer. Y vamos a ver el padre y el hijo, o algunos hijos de la Biblia. Hombres de Dios con hijos impíos. Empezamos con Adán, el primer hombre. Y seguimos con Caín. ¿Qué pasó? Adán y Caín. Adán pecó, sí, pero la Biblia no dice que Adán fue un hombre perverso, un hombre corrupto. Pecó como humano y se dejó llevar de la mujer, porque la mujer fue la primera que pecó y le dio a Adán, y Adán desobedeció a Dios y pecó. De modo que el primer hombre creado por Dios vio a su hijo convertirse en un homicida o fratricida. Fratricida, el que mata a un hermano. Se llama así en el latín, fratricida. El que mata al hermano, también homicida. El primer hombre vio a su hijo convertirse en un asesino. ¿Y a quién mató Caín? Mató a su hermano Abel. Hermanos, ahí empezó la desgracia de una vez. Un hombre, hermanos,
que la Biblia enseña luego que él mismo les enseñó a sus hijos a adorar, le instruyó, le enseñó el camino. Por eso Abel fue diferente. Y dice que la ofrenda de Abel, hermano, habla también que todavía, hermanos, sigue hablando. Dios se habla y ponemos de ejemplo, alguna vez hasta hablando de la ofrenda, hablamos de Abel. Pero Abel y Caín eran hijos de Adán y de Eva. ¿Y qué pasó? Que uno salió bueno y otro salió malo. Uno salió adorando a Dios como Dios mandó y otro realmente lo hizo diferente. Uno tenía un corazón para agradecer a Dios y el otro rebelde. Uno trajo una ofrenda que a Dios le agradó y otra ofrenda, el otro hijo que a Dios le desagradó. Los dos, bajo el mismo hogar, tal vez bajo la misma enseñanza, su devocional igual, hablándole de Dios igualito, y uno salió así. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hermano? Hombres de Dios han tenido hijos impíos completamente. Ese es el primer ejemplo que podemos ver, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos. Abraham también. Abraham. ¿Cómo era Abraham? Abraham se le llama que era amigo de quién. ¿Amigo de quién? ¿Amigo de quién, hermanos? Amigo de Dios. Abraham, amigo de Dios. Dios le llamó mi amigo. Abraham, mi amigo. Wow, qué privilegio tan grande. Yo quisiera que Dios dijera eso de mí también. Y a ustedes les gustaría, hermanos. Miguel, mi amigo. Ponga su nombre ahí, mi amigo. ¿Cómo lo identifica, ¿Cómo lo distingue? Abraham, mi amigo. Usted oye esa palabra y digo, fulano, ese es mi amigo. Si el presidente dice eso de usted, usted se siente bien. Ah, no, espérese, Julio, diría el presidente, Julio, ese amigo mío. Daniel de la Cruz, no sé como mi hermano, ese es mi amigo. Usted se sintiera orgulloso, contento. Mi amigo, hermano. Y Abraham, la primera cita está en Génesis capítulo número 9, versículo 20 al 25. Génesis 9, versículo 20 al 25. La segunda cita acerca de Abraham e Ismael está en Génesis 16, versículo 17 al 18 y luego hasta el versículo 21. Abraham, amigo de Dios, tuvo que ver un hijo, hermano, vivir fuera de ese pacto de Dios. Ismael, fuera del pacto de Dios. Ismael, y de hecho son los árabes de la actualidad que siempre estuvieron peleando y todavía siguen peleando con el pueblo de Israel. Abraham, hombre de Dios y amigo de Dios. ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó? Que Abraham no le enseñó, no lo mordeó, no le modeló a Dios frente a ellos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó ahí? Que tuvo hijo, un hijo rebelde también, desobediente a Dios, que se apartó. Podríamos ver, hermanos, también a Isaac, capítulo 12, versículos 16 al 17 del libro de Hebreos, que nos trae a colación. Isaac tuvo como hijo a Esaú y a Jacob, ¿se acuerdan también? Jacob. Ahora, no quiero hablar de Jacob, pero vamos a traer una reseñita. Jacob, ¿tú sabes qué significa Jacob? ¿Alguien sabe? Varón de Dios, diga usted, mi hermano querido, hermano Carlos. De todo eso malo, ¿verdad? Engañador, engañador. Miren, hermanos, Jacob también, pero vemos a Esaú, hermano, que vendió su primogenitura por una comida. Cambió los santos, hermano, y perdió su primogenitura, Esaú. Wow, pero, y diría el papá, pero ven acá, ¿y cuándo yo le enseñé a ser tan glotón a este muchacho?
a que la comida sea lo más importante. Este hombre, por un plato de lenteja, cambió su primogenitura y después procuró alcanzarla con lágrimas, llorando. Ay, si yo pudiera, Dios mío, ¿por qué hice esto? Lo lloró mucho. Y dice el Señor que al que la procuró con lágrimas no lo alcanzó, la perdió. Y era hijo de un hombre de Dios, porque Jacob, ¿verdad? Isaac era un hombre, el hijo de Abraham, un hombre de Dios. Y mírenlo aquí, estos dos hijos que no eran fáciles también. Claro, Jacob luego, Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel, que Israel significa el que pelea con Dios. Eso significa Israel, el que pelea con Dios. También peleó. Entonces, hermanos, estos hombres de Dios tuvieron hijos, también rebeldes. ¿Y qué pasaría? Podríamos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Quién falló? ¿Dios? ¿Los padres o quién? Elí, hermano. Elí. De Elí podemos decir, bueno, Elí fue muy flojo. Y ciertamente la Biblia lo relata así. Y el Señor se lo reclama. Y tuvo a Ofni y a Finés. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 12 al 17 y versículo 22 al 25 nos habla de esto. Estos hombres fueron perversos, aun su propio padre era sacerdote de Dios. Era un hombre de Dios, Elí. Elí era un hombre de Dios, hermanos, sirviendo en el templo, sirviendo a Dios, pero tuvo algún desliz, se descuidó también. O sea, no fue que le enseñó lo malo, pero se descuidó en corregirlo. No dice que Elí le enseñó lo malo y que era un hombre malo. No, era un hombre de Dios. Y los hijos salieron malos. El problema de Elí fue no corregirlo con la dureza que se ameritaba. Ahí tuvo su debilidad. Pero no fue que le mostró el camino malo. También algunas veces por falta de corrección puede pasar esto. Podría pasar, hermano. Porque los hijos nunca van por el camino bueno. Usted no le enseña a decirme la palabra, pero ellos la aprenden. Y si usted se la celebra, o por lo menos no le dice, mire, eso está mal. Usted, no, no, yo lo dejo porque no fui yo que se lo enseñé. Sí, pero usted tiene que corregirlo aunque no se lo haya enseñado. No, que yo nunca le enseñé, yo lo hago porque él lo aprendió por la calle y yo lo dejo. Tampoco, hermanos. Estamos llamados a corregir, a orientar, a guiar. Ese es el camino de los padres, de todo. Lo que me dirigimos y lo que no dirigimos. Todo padre tiene responsabilidad. Y el caso de Eli, hermanos, aquí tuvo esa flaqueza, pero sus hijos, como quiera, se desviaron. Se desviaron. Samuel, hermano, Samuel. De Samuel se habla que era un hombre de Dios. Samuel, primero de Samuel, capítulo número 6, capítulo número 8, verso 1 al 5. Cuando Samuel envejeció, que había que dejar sustituto, el pueblo le dio, Samuel, a tus hijos no, a ellos no. A tus hijos no lo queremos. ¿Y por qué? Tus hijos son malos. Tus hijos son perversos. Tus hijos hacen de todo. Hermanos, Samuel tuvo un ministerio, hermano, poderoso. Poderoso. Mire que él mismo fue a ungir a David, Samuel. Samuel también ungió a Saúl. ¿Se acuerdan? Samuel, hermano, un hombre de Dios. Pero tenía unos hijos tremendos y malos. Que iban al templo y hacían lo que ellos querían. No sé qué pasó con Samuel también. David nos relata eso. Tal vez las fuerzas no le ayudaban. Pero el punto es que tuvo unos hijos terribles y malos. Impío, hermano, impío. Impíos. ¿Y qué podríamos decir, hermanos? Los hijos de Samuel. ¿Qué pasó con Samuel? ¿En qué se descuidó Samuel? Hermanos, recuérdense el libre albedrío de todo ser humano. Tenemos libre decisión. Usted puede enseñarle a sus hijos
hasta comer berenjena. Pero después yo digo, no, a mí no me gusta la berenjena, no voy a comer berenjena. Usted desde chiquito puede hasta obligarlo. Mire, cómase esa berenjena, que aquí no hay otra cosa. No, que a mí no me gusta, cómaselo ahora mismo. Y usted lo obliga y se lo comen. Porque está obligado. Y usted con una vara ahí se la come, se la va a comer ahora mismo. Y algunas se lo obligamos. Pero cuando ellos pueden liberarse, hermanos, se liberan. Y dicen, no, yo no como berenjena. Y yo le tengo odio a la berenjena. Mi papá me obligaba a comerla. Y yo nunca la quería. Y ya cuando está grande, de hecho, ya no solamente cuando está grande, ya cuando los niños saben un poquito, ellos te menean la cabeza, así, mire, y usted le pone la cuchara, ellos hacen así, y mueve la cabeza para acá y le rechazan. La madre, usted ha visto eso, ¿verdad? Ya un chin ya, que apenas gatean, y usted le da la cuchara y te voltean la cara y no la quieren. Pero ¿cómo te hicieran la boca? Así, hermanos. Entonces, esta enseñanza, hermanos, la traemos porque es bueno que la iglesia conozca. Y nosotros también, que no es nuevo y que no tiene que ser. ¿Qué pasó con mis hijos? Porque una vez nos queda la culpa. ¿Qué pasaría? Fallé yo, falló mi padre. Es como cuando muere alguien, uno siempre está preguntándose, yo pude hacer algo más quizá. Si lo hubiera llevado más a tiempo al médico, no se hubiera muerto. Si le hubiera dado esta medicina que me dijeron, no se hubiera muerto. Se iba a morir, señores, se iba a morir. Pero uno siempre está preguntando, yo pude hacer algo más. Si le hubiéramos hecho tal cosa, si lo hubiéramos llevado donde el médico Matalozano, ¿verdad? Hay un médico, y el médico Matalozano, que mata a Lozano. Entonces, señores, el punto es que uno se pregunta mil cosas, siempre culpándose. ¿Qué pasaría conmigo? Que fallé en esto. Cuidado, pues se murió porque yo me descuidé. No, te hizo todo lo que pudo hacer. Le llegó su tiempo. Con los hijos, hermanos, estamos obligados a enseñarle, a guiarlo, a conducirlo. Pero no siempre va a ser así. Y Dios quiere que nosotros entendamos esto. Y Dios quiere que nosotros aprendamos esto. Para que no nos culpemos y vivamos quizá una vida hasta en pecado. Podemos vivir una vida hasta amargada, hermanos. Y hasta echando la culpa a Dios. Tanto que he orado por mi hijo. Tanto que he luchado por mi hijo. Sin embargo, mira dónde está. Y perdemos hasta la fe. Podemos hasta perder la fe, hermanos. Creyendo que Dios tiene la culpa. Y Dios no tiene la culpa. Pero Dios crió hijos. Y lo hizo grande. Y lo alimentó y lo protegió. Y ellos se fueron y lo dejaron. Entonces, hermanos míos, entendamos esto. Así que Samuel tuvo a Joel y a Abías, y esa gente fueron terribles, fueron malos, fueron malos. Un ministerio poderoso no garantiza la obediencia de sus hijos. Un ministerio poderoso que tuvo este hombre, Samuel, pero no garantizó que sus hijos también fueran igual. No lo garantiza. No lo garantiza, hermanos. Bienaventurado, dichoso, feliz, bendito, aquellos hijos que están firmes en el camino. Dichoso. Y con esa bienaventuranza también a los padres que tienen a sus hijos en el camino. Nos gozamos y nos alegramos, pero no es la garantía. La Biblia aquí nos trae estos ejemplos. Hermano Ezequías, uno de los hombres más piadosos, uno de los reyes más piadosos, hermano, tuvo un hijo que yo creo que hay pocos hombres que la Biblia mencione tan perverso como Manasés. Manasés. Sus propios hijos, hermano, sus propios hijos los sacrificó. Manasés era un hombre terrible, terrible, malo. Hay gente, hermano, que son malos. Este hombre era malo, Manasés. ¿Y su padre cómo era? ¿Qué dice la Biblia la Biblia de Ezequías? Un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre que hizo el bien mientras gobernó, hizo lo correcto y tuvo a Manasés, hermano, un rey, un hombre malo. Así que no es una garantía siempre. No te culpes, no nos culpemos por esto, hermano, porque cada persona llevará su propia carga. Veamos a David, hermano, David también conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero pecó, falló, cometió pecado. Muchas veces
falló, hermano. Sus hijos, la Biblia menciona a Absalón, que se rebeló contra su padre y murió en una batalla. Absalón, David tuvo que salir corriendo porque le quería quitar el trono. Absalón, su hijo, y levantó su ejército contra él. Hijo de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos también a Adonías. Adonías, hermano, otro de sus hijos que intentó usurpar el trono antes de la muerte de David. Quiso quitárselo. Otro hijo del rey. Tenemos también a Amnón, que cometió un grave pecado contra su hermana Tamar. Violó a su hermana. Hijo de David, conforme al corazón de Dios. Y luego fue asesinado por su hermano. Absalón también lo mató. O sea, un problema familiar, hermanos. Imagínense David poniéndose la mano, ay, mi madre, ¿y qué hijo fue que yo tengo? Que tuve. Doliéndose, hermano, mucho. Y David fue el hombre conforme al corazón de quién. También pecó gravemente. Así, hermano, que la rebelión puede surgir incluso en caso de gobernantes que se dirigieron por estándar de Dios. Por hombres y por mujeres que vivieron conforme al estándar de Dios. Puede surgir esto. Y lo vemos aquí en la Biblia, hermanos. Lo vemos aquí en la Biblia. Hermano, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. Nosotros tenemos un deber, hermano, de enseñar la fe, pero no imponerla. Nosotros enseñamos a los hijos, le enseñamos la fe, le enseñamos el camino, pero no se la podemos imponer porque eso no así nos vale. Usted cuando chiquito lo puede traer a la mala, pero cuando ellos tan grandes deciden. Y como el cuento de aquel joven de ese niño que le decía, él decía que la profesora lo sentó por travesura, lo sentó, ¿verdad? De tanto travesura en el colegio. Y él dijo, profesor, estoy aquí sentado, pero por dentro sigo parado, ¿verdad? Estoy sentado, usted me sentó, pero por dentro sigo parado. La rebelión estaba ahí, ¿verdad? Entonces nosotros podemos traer los niños aquí, pero yo dice, no, mi mente está por allá. Y lo traemos hasta un tiempo. Le enseñamos el camino, que es lo correcto y el deber que tenemos ante Dios. Pero hermanos, muchas veces ellos están rebeldes y no quieren seguir al Señor. Los hijos rebeldes, hermano, no invalidan la fidelidad del padre. Un padre puede ser fiel y un hijo puede ser rebelde. Y un hijo puede ser fiel y un padre puede ser rebelde. Se dan las dos cosas. Hay padres completamente impíos que dan hijos cristianos. Y usted dice, ¿pero cómo va a ser eso? Es como Salomón vio también que hay hombres impíos que mueren como cristianos y hay cristianos que mueren como impíos, penosamente. ¿Pero y por qué este hombre murió en su cama, un hombre tan malo, asesino y de todo? Y el cristiano lo mataron y muere muchas veces hasta destrozado. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Todo esto lo vio Salomón y lo vemos nosotros, hermanos. De modo que Dios puede enderezar corazones rebeldes. La última palabra siempre la tiene Dios. Para que no nos desanimemos, hermanos, que tenemos hijos que están apartados del camino. No nos desanimemos. Sigamos creyéndole a Dios, hermanos. Veamos algunos consejos para padres. Nosotros estamos llamados a modelar a Cristo, modelarle a Dios a nuestros hijos. Nuestra fe tiene que ellos verla, no solamente predicársela, tienen que verla, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo somos. El ejemplo, hermano, tenemos que disciplinar con amor a nuestros hijos también. Tenemos que orar por ellos. Y miren, yo me quedo en esta palabra, orar por ellos. Orar por ellos. Hermano, el poder de la intersección es demasiado. Nosotros no nos imaginamos el poder. Bueno, el domingo hablaba en Moisés, me tocó un tema también de la familia, acerca de la intercesión, hermano. Miren, cuando un pueblo intercede, y yo le narraba a diferentes citas bíblicas, por ejemplo, el caso de
Hay Ezequiel capítulo número 20, versículos 30 al 31, que Dios estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha y realmente hiciera vallado. Es decir, en palabras sencillas, iba a destruir al pueblo y estaba buscando a alguien que intercediera y pidiera a favor del pueblo. Y dice el Señor, pero no lo hallé. Y por eso lo destruí. Dios está buscando un hombre que se parara a ser intercesor, a interceder a favor del pueblo. Señor, mira este pueblo, ellos son malos, pero perdónalo, Señor. Pero no apareció nadie que intercediera. Y así narra también en Éxodo capítulo 32, verso también del 9 al 14, donde el Señor le dice a Moisés, cuando levantan el becerro allá, déjame, Moisés. Y ese déjame, Moisés no ore, porque si tú oras yo no voy a poder hacerlo. Si tú te pones a interceder, yo no voy a poder hacerlo. Déjame que lo destruya y voy a hacer una nación grande de ti. Y Moisés se presenta de rodillas, y Señor, ¿qué va a decir la gente? Que tú lo sacaste de allá para destruirlo. Señor, también acuérdate del pacto de Abraham, de Isaac, con Jacob que tú hiciste. No destruya tu pueblo, Señor. Y cuando Moisés terminó, el Señor dice, y el Señor se arrepintió y no lo hizo. ¿Por qué? Apareció alguien que intercedió. Amós capítulo 7. También allí Dios le da dos visión. Una de langosta que iba a enviar al pueblo para destruir. Era una de los juicios que Dios enviaba. Y otro, un fuego que iba a destruir todo en visión. Y este hombre intercede. Ay, Señor, pero mira, este pueblo, Señor, perdónalo porque son tan pequeños. ¿Y quién podrá ayudarlo, Señor? Y dice, y el Señor se arrepintió y no lo hizo. Y volvió otra plaga. Ay, Señor, pero mira tu pueblo. Señor, perdona a Jacob porque es pequeño. ¿Y quién lo va a ayudar? Si tú no lo ayudas, ¿y quién? Y el Señor también se arrepintió. El poder de la intercesión. Entonces nosotros estamos llamados a vivir constantemente intercediendo a favor de nuestras familias. A favor de nuestra familia, hermano. Tenemos familias impías, hijos impíos, hijos que no son cristianos, familia, hermano, parientes. Y nosotros estamos llamados a interceder constantemente. Tal vez Dios lo quiere destruir ya, pero aparece un intercesor. El Señor, ok, te voy a dar un chance. Y lo hace, hermano. Y lo hace, hermano. Y lo hace, hermano. Entonces orar, tenemos que hacerlo, hermano. Orar por ellos siempre, hermano. Constantemente. No vivir en culpa, hermano. No vivir en culpa, porque aún veces nos sentimos culpables de todo esto. Interceder a favor de estas familias, hermano, de esta persona. De modo que por causa del tiempo, hermano, Ezequiel capítulo 14, verso 14, nos enseña, hermano, que Noé, Daniel y Jacob eran justos. Y Job, Daniel, Job y Noé. La Biblia presenta que eran hombres justos en una generación perversa. Perversa. O sea, que muchas veces el pueblo se corrompe, pero no hay excusa para eso. Y nuestros hijos, a pesar de que podamos moldearlo y enseñarle el camino, pueden apartarse, hermanos. Pero tenemos que interceder y seguir ayudándolo. No lo podemos dejar, hermanos. No podemos soltarlo jamás. Tenemos que vivir intercediendo por ellos. Y miren, Manasés se arrepintió, hermano, al final. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 10 al 13. Manasés, Dios lo perdonó, se humilló, hermano. Ese hombre tan cruel y tan malo, Dios lo perdonó. Así que Dios puede perdonar a nuestros hijos, a nuestra familia y traerlo de nuevo al camino. Traerlo, hermanos, al camino otra vez. Así que la última palabra nunca la tiene la rebelión, la tiene Dios. La tiene Dios, hermano. Tenemos que seguir orando. Mientras hay vida, hay esperanza. Acuérdense del hijo pródigo allá en Lucas 15, versículo 20. Me levantaré e iré a mi padre. Que le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. ¿Qué pasó con el padre? Lo estaba esperando. Dios siempre quiere hallar una razón para perdonarnos. Siempre, hermano. Dios anda buscando una razón siempre para tener misericordia de nosotros. Y la razón es que yo me humille y diga, Señor, perdóname. Sí, pero tú has hecho muchas cosas malas. Señor no nos dice eso. No, pero es que tú has sido demasiado malo. No, no, para ahora no. Hermano, siempre busca una razón. Ay, pero se arrepintió. Señor, pero destrúyelo. Acuérdense de Nínive, hermano, este pueblo cruel. Nínive, Jonás. Jonás se incomodó en gran manera porque Dios perdona a Nínive. Porque él les decía, no, este hombre gente merece que lo maten. Demasiado malo.
Y el predicador que se puso guapo porque un pueblo se convirtió. Qué tremendo predicador, ¿eh? Es el único predicador que yo encontré en la Biblia, porque yo me alegro cuando se convierte una vida. Jonás se convirtió en un pueblo entero y salió guapísimo. Entonces se imagina, hermano. Y ahí vemos el hombre y Dios. Mientras Dios ve siempre la oportunidad de perdonar, el hombre busca una razón para castigar. Hay que castigarlo porque lo merece. Lo merece, hay que castigarlo. Y Dios dice, mi hijo, pero siempre yo estoy buscando la manera de perdonarlo. Por eso reprendió allá a Santiago, allá a Juan, a unos cuantos, que dijeron, Señor, ¿tú quieres que oremos para que baje el fuego del cielo y lo consuma? Pero generación, yo no sé de qué. ¿Hasta cuándo voy a aguantarle a ustedes eso? Yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas, fue. Ellos querían orar para que Dios los destruyera y el Señor tuvo que reprenderlo. Hermano, siempre Dios está buscando una manera. Por tanto, hermano, por nuestros hijos tenemos que interceder constantemente. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude, hermanos, a que nuestros hijos vuelvan al camino, hermano. Vuelvan al camino. Hermano, la Biblia lo muestra para que no vivamos en culpa, sino en confianza. Hermanos, Adán tuvo un Caín. Abraham tuvo un Ismael. Noé tuvo un Can. Isaac tuvo un Esaú. Elí tuvo Ofni y Fines. Samuel tuvo a Joel y a Abías. Ezequías tuvo a Manasés. David tuvo a sus hijos. Y tú y yo también tenemos hijos rebeldes. Cada uno, hermanos, hijos que se han apartado, hijos que no quieren a Dios, hijos que le hablamos de Dios y que salen corriendo. Cada uno pasa por dolor que muchas veces la gente no sabe. Lo importante es, hermano, caminar fielmente, instruir en amor a nuestros hijos, disciplinarlos con sabiduría, confiar en Dios para que Dios los pueda librar y presentárselo siempre al Señor. Quiero dejar esta frase final, hermano. Un padre fiel no siempre forma hijos perfectos, pero siempre provoca que Dios intervenga a su favor. Se lo voy a repetir. Un padre fiel no siempre forma hijos perfectos, pero siempre provoca que Dios intervenga a su favor. Cuando un padre fiel se acuerda y oramos por nuestros hijos, Dios dice, no te preocupes, mi hijo, que un día volverán. Y los mantiene cuidado. Y hacen travesura y Dios los cuida. Y esperamos, hermano, verlo a nuestros hijos un día regresar. Amado hermano, amada hermana, si tus hijos se han apartado del camino y se han rebelado y has perdido tu paz, si has llorado en silencio por ellos, hoy quiero invitarte a traer su nombre delante del Señor. Hoy quiero invitar, hermanos, a la iglesia a traer los nombres de sus hijos delante del Señor. Yo voy a traer los míos. Acuérdense, hermano, de un caso que Senaquerí se levantó y mandó carta al pueblo allá diciendo que iba a destruir al pueblo y le quiso justificar. Miren, no hay un Dios que haya podido con nosotros. No ha habido nadie que ha podido con nosotros. Y Ezequías trajo, hermano, creo que Ezequías, sí. Ezequías, Primero de Reyes, capítulo número 19, versos 14 y 15, y sigue adelante. Y él trajo la carta, la leyó, pero mira, amenazando destruirnos y quiso tumbar la moral de su pueblo. No hay un solo Dios, no hay un pueblo que haya podido sobrevivir a mi amenaza. Todos los dioses yo lo he matado. Y viene y lee la carta y dice, ok, y viene y la trae y la abre aquí en el altar, se la trajo. Señor, mira, léela tú. Mira lo que este hombre está diciendo. Él destruyó las naciones porque ellos no eran dioses. Pero tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres Dios que todo lo puede, Señor. Mira este caso, cógelo para ti, porque yo no puedo. Y el Señor acabó con ese pueblo. Peleó la batalla de ellos. Gracias, Señor, por tu amor.